Bueno, por supuesto que la Constitución abarca muchos aspectos, no vamos a alcanzar a conversar sobre todo. Yo quisiera solo conversar sobre uno, que me parece que es el medular de este cambio de paradigma que están mencionando también Cote y Beatriz, que es cómo poner en el centro de la Constitución la noción de un Estado social de derechos. Y quiero explicar bien este asunto para que quede claro, para que no nos confundamos, porque hoy día parece que todos están por los derechos, entonces dice... no estoy hablando de Beatriz y Coté, por supuesto, sino que la derecha que ha votado sistemáticamente contra los derechos, ahora también está por los derechos de todas las personas, etc. Entonces, expliquemos bien en qué consiste esto. Para algunas personas pareciera que los derechos sociales son como una especie de guinda de la torta, así como un premio de regalo nomás de final, un bonus track, porque en realidad Chile ya tiene garantizados los derechos de ciudadanía, todos podemos votar, y tiene garantizado la libertad, ¿eh? A nadie lo pueden arbitrariamente tomar preso, entonces está libre, puede andar libre por las calles. Pero entender entonces los derechos sociales como una especie de plus adicional, casi como un lujo, es un error, porque, por ejemplo, si una persona no es bien educada, no puede entender bien lo que lee, no comprende bien la diferencia entre evidencia y mentiras, es fácilmente manipulable, es fácilmente engañable por las noticias falsas que hoy día circulan, pero también por los demagogos. Entonces, la ciudadanía, el derecho al voto, que es el más elemental de los derechos políticos, se ve amenazada cuando las personas no tienen buena educación, cuando no han sido bien formados para tener una ciudadanía crítica y bien informada. Para dar un ejemplo, cuando nos dicen que tenemos libertad y autonomía, la libertad no es la libertad de pasearse por las calles y mirar las vitrinas, no es la autonomía para tomar un crédito con una tarjeta de crédito en una casa comercial. La libertad y la autonomía, obviamente, para las personas que no tienen un buen trabajo, que tienen un mal vivir, que están segregados en una vivienda, en un espacio poco digno, en una comuna, en un lugar, en un barrio sin plazas, sin servicios públicos. Bueno, la libertad y la autonomía de ellos es claramente más limitada que la libertad y autonomía de los que viven en el barrio Alto y en las comunas en las 3 comunas que querían conservar la Constitución de Pinochet. Entonces, los derechos más básicos civiles y políticos también dependen de los derechos sociales para que las personas los puedan ejercer bien. Por eso es que tenemos que pasar de un Estado que solo garantiza lo básico, como en el siglo XIX, cuando nos constituimos como república, a un Estado del siglo XXI que entiende que los derechos económicos sociales son parte fundamental para poder ejercer el conjunto de la democracia participativa y equitativa que necesitamos. Entonces, eso es lo central, los derechos económicos sociales al centro de la Constitución, al centro de la sociedad, un Estado social de derechos. Ahora, no cualquier manera de regular los derechos sirve para esta definición que estoy haciendo. Voy a dar 4 ideas y con eso va a quedar clara la diferencia con los que simplemente dicen, no, si yo también estoy por el derecho a la educación o por el derecho a la salud, o peor aún, que dicen, no, si ya está en la Constitución, ¿para qué la vamos a cambiar? Si ya está el derecho a la educación en la Constitución. Lo primero es que para que un derecho tenga relevancia, tiene que ser satisfecho en buenas condiciones, buena educación. Las mamás, los papás no mandamos los niños a la escuela simplemente por sacárnoslos de la casa y para que calienten un asiento, como se dice tradicionalmente, peor aún, para que el dueño de la escuela pueda cobrar la subvención y lo cuenten ahí y puedan pagarle. No, los niños van a la escuela para desarrollar, y las niñas para desarrollar todo su potencial, para desarrollar sus intereses, para explorarlos, para descubrirse a sí mismos, para hacer deporte, para aprender matemáticas, ciencia, en fin. No cualquier escuela sirve para garantizar el derecho a la educación. Entonces, tenemos que ser exigentes con la definición del derecho a la educación. En la Constitución la definición es muy paupérrima. Es prácticamente que los niños vayan a las escuelas nomás y que haya escuelas para todos. Lo mismo es válido con la salud. El derecho a la salud no es tener el derecho simplemente a ponerse en un número para la cola de la atención en el consultorio o dejarse explotar por una ISAPRE. El derecho a la pensión digna no es simplemente ver cómo la AFP se hace millonaria con nuestros ahorros. Los derechos económicos sociales requieren un estatus para que sean relevantes, sino simplemente es un papel que nos pone de nuevo a todos desiguales. Esa es la primera idea. La segunda es la no discriminación. La cuestión de la no discriminación es central. Yo ya dije, desde UNICEF, estoy hablando del año 1999, hicimos una cartilla para informar a los padres sobre los derechos que tenían, los pocos derechos que tenían, para que no fueran abusados sus niños, sus niñas en las escuelas o discriminados ellas mismas. El arzobispo de Santiago, el señor Esati,
puso el grito en el cielo, pidió una reunión con el director de UNICEF, pidió una reunión con la ministra de Educación, que retiraran esa cartilla de la escuela porque era conflictiva. La razón por qué era conflictiva es muy simple, porque las personas que gestionan una organización, que el Estado les ha dado todos los recursos para proveer al final del día un derecho, como el de la educación, que estoy dando el ejemplo, piensan primero en sus intereses y no en los intereses y en el derecho de los niños, las niñas y las familias. Lo mismo pasa en las ISAPRES, por eso hay discriminación, por eso es que las mujeres han sido discriminadas, por eso lo de las preexistencias, las personas que han tenido enfermedades, y entonces las ISAPRES las discriminan. Porque la Constitución no pone en el centro la garantía del derecho a las personas y hemos privatizado y transformado en un negocio la provisión de derechos. Entonces, el principio de no discriminación es muy importante. Se lo dicen a cualquier abogado conservador y le va a decir que está ya escrito en la Constitución el principio de no discriminación, pero lo que uno necesita es que la no discriminación se ponga como prioridad ante cualquier empresa pública o privada, cualquier organización que está a cargo de garantizar un derecho como los que estamos conversando. La tercera idea es quién está al centro de cualquiera de estos campos que estamos diciendo. La educación, por ejemplo, es muy compleja, hay muchas cosas pasando en educación. Lo mismo el trabajo que estaba mencionando Cote, lo mismo la salud. Son campos complejos. Entonces, como son muy complejos, es muy importante que cuando los definamos, digamos qué es lo más importante. En el caso de la educación, que es lo que yo trabajo, lo más importante son los niños y las niñas, el derecho a la educación de las niñas y los niños. En Chile, antes dije, todo el mundo abre los ojos de una manera incrédula cuando uno les dice que en Chile lo más importante en el campo de la educación ha sido el lucro de los proveedores de educación. Es un sistema neoliberal que lo que promueve es la competencia entre las escuelas, la creación de escuelas privadas con fines de lucro y universidades privadas con fines de lucro para hacer un negocio. Y eso es lo que ha sido lo más importante, como regulación estoy hablando, no las personas que trabajan ahí. Los profesores y las profesoras, los asistentes de la educación son bien intencionados y están haciendo lo mejor que pueden. Pero el dueño es el que pone la música y el dueño lo que busca es el lucro. Entonces hemos tenido un sistema que no ha puesto a los niños y las niñas al centro, sino que ha puesto el lucro, por ejemplo, al centro. Lo mismo pasa con la AFP. La discusión de la AFP, y la gatita también de Cote se quiere poner al centro, así que bienvenida. Con la AFP es lo mismo. Nos dicen que las AFP son extraordinariamente buenas administradoras de fondos y tienen una rentabilidad impresionante. Hay un puro detalle. Los trabajadores y las trabajadoras no tienen después buenas pensiones, pero es un detalle. En realidad, las AFP son muy buenas. ¿Qué es esto? Las ISAPRES son extraordinarias. Miren todos los años los resultados, las ganancias que tienen. Pero la gente no tiene buena salud. No hemos puesto los derechos al centro. Tenemos al centro los intereses de las empresas en las que hemos privatizado los derechos económicos sociales. Y el último punto son las garantías. Cuando uno dice que los derechos tienen que estar garantizados, al tiro va a salir el abogado que les va a decir, pero nos vamos a llenar de juicios, la gente va a poner un juicio a los tribunales porque su niño no aprendió a leer a los 6 años, y el otro va a poner un juicio a los tribunales porque no sabe resolver una ecuación con una incógnita. Eso es caricaturizar las cosas. La garantía de los derechos son los servicios públicos de calidad. En educación, en el mundo entero, el derecho a la educación se garantiza con servicios públicos de calidad, con buena educación pública para todos, gratuita, sin lucro, pero también que sea buena. Los privados pueden colaborar, pero si es que el Estado no tiene una buena red de servicios, los privados hacen cualquier cosa y parece que sea un poquito mejor y nos terminamos segregando. El Estado es el que pone el estándar de la calidad. La garantía de los derechos no está en que alguien va a poner un juicio porque su niño no aprendió las causas de la Revolución Francesa. La garantía de los derechos está en que el país va a poner como primera prioridad tener buenas escuelas, buenos liceos en todos los barrios y no solo un bicentenario por comuna o un bicentenario por región, como parece que algunos creen que hay que tener, y que tuviéramos que elegir entre los hijos, como si las familias eligieran si le van a dar buena educación a la niña o al niño, al hijo mayor o al menor. Tenemos que tener buenas escuelas en todos los barrios, en todas las comunas, y eso se puede hacer si es que uno entiende los derechos como el centro de la Constitución y el centro de la actividad económica y social. Por eso creo que es muy importante, Juan Ignacio, Beatriz y Cote, que salgamos al paso de las visiones simplistas que no entienden la diferencia entre simplemente escribir un derecho en una Constitución para que no nos vayan a denunciar en un tribunal internacional que no tenemos los derechos y ponerlos al centro realmente de nuestra sociedad. Todas las chilenas y los chilenos saben que el chancho está mal pelado y que los de arriba tienen todos los privilegios y los de abajo se rascan con su propia uña, y eso es lo que tenemos que invertir, es muy simple.